tal? Buenos días. Estamos aquí saludando desde la Ciudad de México, desde la iglesia Puerta del Cielo, a Clavería, y pues damos la bienvenida a esta hermosa sesión donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y pues hoy vamos a tener un tema muy importante, porque vamos a hacer un inventario. Este tiempo nos ha permitido, pues, arreglar, escombrar nuestras casas, esos cajones, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasa? Que nos encontramos algunas cosas viejas, algunas cosas nuevas, y de ello comenzamos a recordar, ¿verdad? Esto me lo dio fulanito, esto menganito, y así vamos nosotros sacando de esos cajones y de esas cómodas la ropa vieja, nos desechamos de algunas cosas, otras cosas las conservamos, y pues el día de hoy vamos a hacer un inventario con el Señor. ¿Qué es un inventario? Pues es una lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona. Es como una descripción de todo lo que se tiene, un registro. Y yo tengo aquí mi registro, les voy a mostrar un registro como un ejemplo, que es este, que me encontré por ahí escondido, no lo encontraba, lo estuve buscando. Este es el álbum de mi boda. Este es el registro, ¿verdad? Cuando todavía las fotografías eran con rollo, las cámaras eran con rollo, ¿verdad? Entonces, pues ya dejamos de ponerlas aquí porque empezó la era digital y bueno, tenemos todas en la computadora guardadas, pero si todas las pusiéramos aquí y continuáramos este libro en todo lo que he vivido con mi esposo en estos casi 20 años, pues sería pues todo un acervo de experiencias, ¿verdad? De reuniones familiares, donde todos estamos muy contentos, porque siempre ponemos las cosas bonitas, ¿verdad? Todos los viajes, todas esas paseos, amistades. Cuando empezamos a ver ese registro de nuestra historia, comenzamos a ver quién es la gente que continúa con nosotros, la que ya no hemos visto, la que ya se fue con el Señor. Y bueno, pues todo eso nos trae a nuestra alma pues como una manera de ver esas cosas buenas, esas cosas malas, las cosas que debimos de hacer, pudimos haber hecho mejor y las que podemos todavía remediar y todo eso. Bueno, pues yo les quiero decir un versículo que está en Mateo 13:52, que él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo. Y ahora quiero que me acompañen con el padre de familia, que es nuestro Padre Celestial, a revisar ese álbum donde podremos hacer una comparación de las cosas nuevas y las cosas viejas que sacaremos de ese tesoro, ¿verdad? Tesoro porque todo es muy valioso. Todo nos ha formado, todo nos ha forjado un carácter, todo eso pues nos ha hecho recapacitar acerca de nuestras relaciones interpersonales, porque estamos aquí y ahora gracias a todas esas experiencias y todas estas pueden servirnos para que nosotros podamos ver qué tanto hemos cumplido el propósito de Dios en esta vida, ¿no? Porque por algo estamos aquí en este tiempo específico. Entonces, pues vamos a hacer esa pequeña revisión. Yo voy a ir comentando algunos aspectos de lo que yo he vivido a partir de que se escribió mi nombre en el libro de la vida eterna, que es cuando hice un pacto, así como hice un pacto con mi esposo, ¿verdad? Hicimos un pacto y a partir de ahí hemos caminado juntos, ya no hemos estado solos, ni él ni yo, hemos estado juntos hasta ahora. Así también hice un pacto con Dios en un momento determinado de mi vida y desde ahí hay un libro donde están todas esas experiencias que he vivido con mi Dios. Y yo quiero que tú recuerdes, que tú también hagas este inventario que va a ser de muchísima utilidad
para que nos preparemos para lo que sigue, para que podamos remediar algunas cosas, para que podamos continuar o mejorar otras, ¿sí? Esa primera página del álbum con el Señor, con la historia, con el pacto con mi Dios, nos lleva a ese día glorioso en el que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, que también comenzó con un pacto con Jesucristo. Y si no sabes a qué me refiero, quédate hasta el final de esta charla, porque vas a recibir una invitación para hacer este pacto y recibir la vida eterna. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Yo quiero que vayan haciendo esas imágenes mentales, ¿verdad? En las circunstancias y en los momentos en los que nos encontramos con el Señor Jesucristo cara a cara, ¿verdad? Y que rendimos nuestra vida a Él. Para mí, la experiencia que tuve con Dios fue, como dice en Isaías 54. En Isaías 54:6, a partir de ahí dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Esa es la palabra que yo recibí a partir de mi pacto con Dios. ¿Qué tal esa gracia maravillosa de nuestro primer amor? ¿Qué tal que cuando empezamos a comprobar que orábamos y que las peticiones eran contestadas y que nos sorprendía tanto como de un día para otro tuvimos esa comunión? ¿Qué tal las pérdidas? Muchas personas tuvieron pérdidas, ¿no? Dicen, ay, estaba yo mejor antes, que perdieron trabajos, perdieron empresas, perdieron dinero, perdieron amistades, perdieron muchísimas cosas, ¿verdad? Y pues tuvimos que enfrentar algunas pérdidas también. En ese momento nuestra vida fue revolucionada, fue transformada, fue cambiada y de un día para otro fuimos distintos, ¿cierto? A partir de ese momento. ¿Qué tal ese llanto incontenible? ¿Cuánto lloramos? ¿Cuánto fue sanado nuestro corazón a través de esto? ¿Cuánta sanidad, cuánto consuelo comenzamos a tener en nuestro Dios, ¿verdad? Llorábamos y llorábamos de día y de noche por todos los llantos y por todos los dolores que habíamos tenido en nuestra vida, ¿verdad? Y cómo Él poco a poco fue calmando ese dolor, fue transformándolo en un gozo, fue limpiando nuestra vida. ¿Y qué tal la paciencia del Señor para nuestros pecados, ¿verdad? Que veníamos enredados con miles de cosas y pues Él ha tenido paciencia para que nosotros recibamos esa luz, esa revelación y que pudiéramos decidir ordenar nuestros caminos. ¿Qué tal que cuando yo recibí al Señor y comencé a leer la Biblia, lo primero que hacía era levantarme, prepararme un café y leer la Biblia con mi cigarro, ¿verdad? Y me dirán, ¡ay, pero cómo!, ¿verdad? Pero el Señor fue paciente conmigo, porque la prioridad para Él era en ese momento que yo lo conociera. Y poco a poco me fue dando revelación para que yo fuera dejando el cigarro, por ejemplo. ¿Qué tal que estaba yo sirviendo en la alabanza inmediatamente de que llega el Señor? Fui invitada a participar en la alabanza. Y ahora conozco que el requisito indispensable es la completa santidad para estar en la presencia de Dios. Y sin embargo, pues yo tenía yo por ahí una relación ilícita, ¿no? Pero que el Señor comenzó a trabajar en mi corazón, a redarguir, de tal manera que por amor a Él, ¿verdad? Aunque conocemos la palabra, pero hasta que no recibimos esa palabra directa de Dios,
¿verdad? Para que podamos ir transformando y limpiando nuestro camino. Ese arrepentimiento genuino, de veras el que nos duela haber pecado, haber en contra de Dios, el haber lastimado a gente en nuestro caminar, es ese arrepentimiento que de veras que nos dolió tanto, ¿no? Delante del Señor. El aceptar y recibir el perdón, el recibir el perdón de Dios, esa liberación tan grande, el aprender a perdonarnos a nosotros mismos. O sea, esas son cosas que hemos ido haciendo en nuestro caminar con el Señor. ¿Qué tal que perdonamos lo imperdonable? Lo que jamás seríamos capaces de perdonar, con el Señor lo logramos. Quienes lo hemos logrado y quienes estemos en camino de hacerlo, ¿verdad? Hay situaciones en nuestra vida que consideraríamos que no tienen perdón. Sin embargo, Dios nos ha convencido para que lo hagamos y nos ha traído gran libertad a nuestra alma para vivir, para disfrutar la vida con libertad. ¿Qué tal que también tuvimos que enfrentar consecuencias de nuestros pasados pecados, ¿cierto? Tuvimos que enfrentarlas, pero ya no estuvimos solos. Ahora ya teníamos a nuestro lado a nuestro Señor que nos ayudó a salir de todos esos problemas que estábamos enredados en tantas situaciones, ¿verdad? Como una madeja, y que el Señor fue sacando hilito por hilito, ¿verdad? Desenredando nuestra vida para que pudiéramos vivir en paz. Las bendiciones, esas bendiciones cuando comenzaron a llegarnos, ¿verdad? Que primero fue quitar, limpiar y todo, y de repente empezaron a llegar esas bendiciones y que nos alcanzaron. Cuando comenzaron los milagros, empezamos a ser testigos de milagros de salud, financieros, de protección especial, regalos del cielo, hasta lo más trivial, un antojito, una cosa que quisiéramos y el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Como a través de todas estas conferencias, de los congresos, de leer la palabra, de reunirse, de orar, tener esa hambre que se nos despertó, cómo pudimos irnos transformando en nuestra vida y cómo también aprendimos a renunciar. Y quiero enfocarme en esto, ¿verdad? Comenzamos a renunciar por amor de nuestro Señor, ¿verdad? A tomar nuestra cruz y a seguir al Señor. Dejamos cosas, dejamos hábitos, dejamos relaciones en yugo desigual, dejamos muchas cosas, porque fuimos una generación, al menos en el caso de mi esposo y el mío, fuimos una generación de cristianos radicales. Decidimos dejarlo todo para seguir a Cristo. No cuestionábamos a los predicadores, no cuestionábamos la doctrina, obedecemos. ¿Qué tal que pues a nosotros nos dijeron que nos deshiciéramos de todos los libros, de todos los discos que no nos traían bendición a nuestra vida? Y no lo cuestionamos. Me deshice de todos mis discos, aún hasta los que fueron grabados con mis canciones por ahí. Mi esposo, libros, me deshice de todos los libros, ahorita ya tengo otra vez un montón, ¿verdad? Amistades, ¿qué tal esas amistades que después nos rechazaron, que se burlaron de nosotros por nuestra fe? Tuvimos que dejarlas, aunque seguimos amando a la gente, por supuesto. La idolatría, ¿qué tal cuando nos fue revelado el pecado de la idolatría acerca de esas imágenes de culto que teníamos o de aquellos objetos de otras religiones, de otros dioses falsos, aquellas supersticiones que teníamos? Todos esos objetos los agarramos y los tiramos a la basura o los quemamos, nos deshicimos de todo y dices, ay, pues qué exagerado, no era para tanto.
Pues a lo mejor no, pero nuestra disposición para Dios lo era, dejarlo todo para Él. ¿Qué tal que dejamos de decir groserías? Que el Señor nos limpió nuestra lengüita con jabón, ¿verdad? Con el jabón de su amor, y hemos dejado de hablar maldiciones, porque ahora sabemos que en nuestra boca hay poder para bendecir y que solamente podemos bendecir. Cuando aprendimos a diezmar, bueno, estamos viendo el álbum, ¿verdad? Estamos viendo las fotografías, como dice mi esposo, nos servía el buche de gusanos. Uy, pero vamos, obedecimos a diezmar, a dar ofrendas, dar promesas, primicias, ¿verdad? A bendecir a otros. ¿Qué trabajo a veces costó todo esto? Y aquí estamos, agradecidos a Dios, porque como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias a Dios, aquí estamos. Y bueno, pues mi pregunta es, ¿qué es que hay una brecha generacional entre cristianos? Como para que nosotros digamos que en nuestros tiempos de cristianos se hacía así, se hacía de tal manera que digamos, ¿hay principios de Dios en su palabra que ya son obsoletos? Yo sé que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿O qué acaso Dios se le ensancharon las mangas y ahora hace concesiones especiales a determinadas personas que son sus amigos especiales? Esa es mi pregunta, porque yo he visto en estas nuevas generaciones cómo la iglesia se ha ido relajando en sus costumbres. Como que ya se hizo un callo en la conciencia, o no sé si ya se modernizó Dios y ahora ya no es tu padre, ahora ya es tu acuate, ¿no? Y entonces ya tienes algunos asuntos con él. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo que necesitamos revisar y hacer ese inventario. Y necesitamos transmitir también a las nuevas generaciones que Dios es el mismo y que sus requerimientos son los mismos y que no podemos estar jugando a la iglesita o a los cristianitos o a tener a Dios como un accesorio en nuestra vida para que nos bendiga. O somos o no somos. Dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahora pues la tendencia es que aún en grupos de autoayuda se maneja mucho la palabra de Dios, pero nada más usan pues las bendiciones, pero no el compromiso con Dios. Dios es fuego consumidor, dice la palabra. En la iglesia hay quien roba, quien defrauda, quien engaña, quien miente. Se divorcian muy fácilmente los cristianos, se codicia, se adultera, se fornica. Hay idolatría, hay cobardía y todo se autojustifica. Todos los pecados se autojustifican, no sé de qué manera, pero como que hay un velo que impide ver realmente quién es Dios. Y no me refiero a aquello que dice el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios 10:23, donde dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y en esta categoría pareciera que se trata de que todo en la vida es opcional. Y voy a dejarlo cuando me convenga. Yo sé que no me conviene, pero pues ahorita todavía lo disfruto, entonces cuando no me convenga, entonces lo voy a dejar. No estoy hablando de esto, estoy hablando de que hay mandamientos de Dios que permanecen para siempre. Yo no les mandaría decir a nadie
le diría que rompan sus discos de Chente o de Luismi. Jamás lo haría, ¿verdad? A lo mejor hablaría acerca de los mensajes, de cómo limpiar nuestro corazón, que cómo nos lleva hacia la sensualidad, cómo nos lleva hacia el rencor, hacia ciertas cosas, ¿verdad? Pero pues cada quien es libre de tener lo que quiera. Los mandamientos de la ley de Dios no son negociables. ¿Dónde dice que me es lícito fornicar con mi novio? No importa la edad, no importa si ya fuiste casada. Mi esposo y yo fuimos casados, es nuestro segundo matrimonio, y tuvimos que mantenernos limpios y santos antes de nuestro matrimonio. Y mucha gente se puede burlar de eso, pero lo hicimos, porque sabíamos en quién habíamos creído y sabíamos el compromiso y el pacto que hicimos con Dios. Y nos costó trabajo, mucho trabajo, pero lo hicimos por amor a Dios. Y yo creo que en eso ha tenido Dios mucha misericordia y bendición a nuestra vida a pesar de nuestras fallas, porque lo amamos y dejamos todo por Él. Donde me dice, ¿no? La única forma, y lo sabemos, que la única forma de mantener relaciones sexuales es dentro del matrimonio entre hombre y mujer. Si no estás casado, si no estás casada, estás en pecado. ¿Y sabes qué? Que estás haciendo una transmisión de uno a otro de todos los demonios que puedan tener, porque no puede haber bendición en ello. ¿Ok? Perdón que lo diga de esta manera, pero el Señor me ha pedido que lo diga. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 25 dice, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y aquí voy a entrar en un tema de mucha controversia. Entonces, ¿quiere decir que Dios puede borrar del libro de la vida? ¿Perdemos nuestra salvación? ¡Toin! ¿Verdad? Ese es un tema de muchísima controversia. Bueno, pues hay un dicho por ahí que dice, ¿no? Que el que da y quita, con el diablo se desquita. Y yo creo que el Señor es fiel. Y el Señor cumple su palabra y cumple sus promesas. En la Biblia menciona la frase el libro de la vida cerca de 14 veces. Y un buen número de esos pasajes mencionan llegar a ser borrado del libro de la vida. ¿Cómo? Esto no significa perder tu salvación. Dice Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, Dios no se echa para atrás con el pacto que ha hecho contigo y conmigo. Pero si la salvación no se pierde, entonces el error está en los seres humanos que apostatan, o más bien que no han tenido una conversión genuina. No se refiere a los verdaderos creyentes, sino por aquellos que solo profesan ser cristianos y quienes suponen que sus nombres están escritos en el libro de la vida. La Biblia cita varios ejemplos de aquellos que pensaron que eran creyentes, pero esta profesión probó ser falsa. En Juan 15 dice, Jesús se refiere a ellos como pámpanos que no permanecen en él, en la vid verdadera, y por lo tanto no producen fruto alguno. Sabemos que son falsos porque por sus frutos los conocerás.
Mateo 7, 16, 20. Los verdaderos discípulos exhibirán el fruto del Espíritu Santo que mora en ellos. Esto lo podemos ver en Gálatas 5, 22. En Mateo 7, 21, 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo creo que es muy bueno que hagamos este inventario en nuestros corazones, que seamos sinceros delante de Dios y que podamos pedirle al Señor que si podemos en este momento, el Espíritu Santo de Dios ha redarguido tu corazón, te hace ver que no has sido leal, que no has sido fiel a Dios, que continúas con tus secretos, que continúas con tu manga ancha para todo lo que está pidiendo Dios en su palabra. Si conoces su palabra, sobre todo si conoces su palabra, porque quien no la conoce, no se le puede demandar. Pero mientras más conocemos de Dios, más nos va a ser demandado. Y yo hablé acerca de las personas que no habían hecho este pacto con el Señor. Pues aquí está, esa es la vida en Cristo. Hay renuncias, hay muchas bendiciones, hay mucha misericordia de parte de Dios, pero como dice, ¿no? Que el que tiene que construir, pues que vea si le va a alcanzar, ¿no? Si le va a alcanzar el dinero para hacer la construcción y no luego quedar en ridículo ante la gente. No que lleguemos con el Señor Jesucristo para que después digamos, no, pues siempre no, fíjate que no me alcanza la gracia, ¿no? Para seguirte, Señor, mejor me regreso. Y hay una palabra muy fuerte de parte de Dios, como puerca lavada, ¿no? Que regresa al cielo. Ay, y esto es muy fuerte, pero vamos a orar. Vamos a orar, pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y ¿sabes qué? Que hoy es oportunidad de que tengas un nuevo comienzo con el Señor. Un nuevo comienzo, así. Que puedas reavivar ese fuego de su primer amor, porque eso tiene contra ti, que has dejado ese primer amor, te has relajado en tus maneras de vivir. ¿Y sabes qué? Que el corazón de Dios está lastimado, está muy lastimado. Y en estos tiempos necesitamos volver al principio, a nuestro primer amor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que tú amas a quien está escuchando esta palabra, Señor, porque como un padre amoroso corrige a sus hijos, Señor, eres tú, porque no te cansas de hacer bien, Señor, porque tú sigues siendo fiel, porque tú eres leal a tu palabra y a tus hijos. Y porque tú tienes, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tienes escrita a toda la gente, mi Dios, quien has tenido misericordia, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a todos los corazones, que puedan ser redarguidos y que busquen ese amor primero y que se rindan a ti, que ordenen sus caminos, que se despojen de todo aquello que les está estorbando para tener una comunión con Dios. Él nos ama, nos ama. Señor bendito, gracias te damos, Padre, gracias, Señor.
Gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, intercediendo, Señor, intercediendo por mis hermanos, Señor. Quiero ponerme en sus zapatos, Señor, y pedirte perdón, Señor. Te pido perdón porque te he fallado. Te pido perdón, Señor, porque he tomado tus mandamientos como cosa ligera. Porque he pensado, Señor, que tú me comprendes. Porque he justificado, Señor, mi manera de actuar, creyendo, Señor, que tú pasas por alto todo porque eres muy bueno. Y se me olvida, Señor, que eres fuego consumidor, Señor, que eres terrible y que estás enojado con todo el que hace injusticia, Señor. Perdóname, Padre, por favor, volvamos, Señor. Volvamos a esa amistad, Padre. Limpia mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que me perdones, Señor, y que me ayudes. Estoy enredado nuevamente en una relación ilícita. Estoy enredado, Señor, con asuntos de fraude, Señor. Estoy trabajando en algo que no te agrada, Padre. Estoy mintiendo, estoy robando. Padre, ayúdame porque ya siento que no puedo detener esto. Ayúdame, Señor, para volver atrás y empezar nuevamente contigo, Señor. Límpiame, santifícame, Señor. Perdóname, Padre. Ayúdame. Y, Señor, yo me comprometo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, a ordenar mis pasos, Señor. A llevar, Señor, tus mandamientos, los más sencillos, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Ya basta de enemistades, ya basta de rencores, ya basta de chismes, ya basta de mentiras. Vamos a lo puro, vamos a pensar lo bueno. Padre bendito, perdónanos, Señor. Y para aquellos, Señor, que no han hecho este pacto y que están dispuestos a hacerlo, sabiendo lo que va a costarles, les va a costar la vida misma. Van a tener que morir a sí mismos, pero que aún así están dispuestos para ver la bendición y ver una vida limpia y una vida íntegra. Voy a hacer esta siguiente oración. Padre bendito, yo reconozco, Señor, que tú has enviado a nuestro Señor Jesucristo para morir por mis pecados, para que yo sea libre. Señor, yo estoy dispuesto a rendir mi vida delante de ti, Señor. Perdona mis pecados. Yo sé que Jesucristo murió por mí y que murió y resucitó y que está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Y, Señor, yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y yo te prometo, Señor, que voy a seguir tus mandamientos, que te voy a obedecer, mi Dios. Porque ya estoy cansada de esta vida, Señor, de engaño. Gracias te doy por esta salvación tan grande, Señor, y ahora enséñame a vivir en tu camino. Enséñame a vivir bien, Padre. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues muchas gracias, chicos. Los invitamos al próximo domingo, que asistan. Y pues muchas gracias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Bendiciones. Gracias.